Hola, mi nombre es José Domingo Bonilla Bautista, tengo 24 años, estudio en la Universidad de Londres, la licenciatura en Contaduría en modalidad ejecutiva y este es mi proyecto de ortografía sobre ciertos temas que vi durante este cuatrimestre. Bueno, en primer parcial vimos lo que son acentuación, vimos punto, punto y coma, dos puntos, guión menor, comillas, paréntesis, asterisco, interrogación, admiración, acentuación en palabras graves, agudas, esdrújulas, uso de mayúsculas, múltiplos, partitivos, siglas, simplificación de los grupos GN, PS, MN. Y bueno, la verdad es que se me hizo un cuatrimestre demasiado importante, ya que aprendí demasiadas cosas de las cuales no sabía, o más bien no conocía, no dominaba por completo. Bueno, como primer punto voy a hablar sobre la acentuación en palabras graves, agudas y esdrújulas. ¿Va? Palabras agudas, graves, esdrújulas y sobreesdrújulas. Es importante destacar que todas las palabras en castellano llevan acento. El acento es la mayor intensidad de la voz para destacar una sílaba respecto a las demás. Algunas palabras llevan una tilde, identificando el acento ortográfico. Todas las palabras llevan acento, pero no todas llevan tilde. Existen reglas para determinar en qué sílaba va el acento ortográfico, es decir, tilde. Los cuatro tipos de palabras que determinan la acentuación son agudas, graves, esdrújulas y sobreesdrújulas. Las palabras agudas, estas son las que llevan acento, la intensidad de la voz en la última sílaba. Importante destacar que no todas las palabras agudas llevan acento ortográfico. Las palabras agudas llevan tildes si terminan en vocal. Ejemplo, Perú, sofá, café, rubí, menú, marroquí, bebé. Las palabras agudas llevan tilde si terminan en N o S. También, algún, jamás, según, sillón, entre otras. Hay palabras agudas que tienen tilde a pesar de no terminar en vocal, N o S. Esto es la ruptura del diptongo. Raúl, baúl, raíz, maíz. Ejemplos de palabras agudas con tilde. Perú, acción, sofá, café, organización. Ejemplos de palabras agudas sin tilde. Amor, cantidad, papel, reloj, capaz. Las palabras agudas también se llaman oxítonas. Las palabras graves, palabras llanas. Las palabras graves o palabras llanas son las que llevan la intensidad de la voz en la penúltima sílaba. Cabe recalcar que no todas las palabras graves llevan acento ortográfico. Las palabras graves no llevan tildes y terminan en vocal o N o S. Ejemplo de palabra grave con tilde. Árbol, cárcel, ángel, difícil. Ejemplo de palabra grave sin tilde. Problema, adulto, martes, zapato, volumen, pesca, amazonas, taza, entre otras. La palabra corazón lleva acento cuando es singular porque la intensidad de la voz está en la última sílaba y termina en N, pero en cuando se convierte en plural la intensidad de la voz pasa a la penúltima sílaba y como termina en S ya no lleva tilde. Corazón es una palabra aguda, corazones es una palabra grave. Las palabras esdrújulas. Las palabras esdrújulas son las que llevan intensidad de la voz en la antepenúltima sílaba. Importantísimo destacar que en este caso todas las palabras se acentúan con el acento ortográfico, siempre. Ejemplos de palabras esdrújulas: América, Bélgica, Sudáfrica, música, miércoles, sílaba, entre otros. Las palabras esdrújulas también se llaman proparasitonas. Las palabras sobresdrújulas. Las palabras sobresdrújulas son las que llevan la intensidad de la voz en la sílaba anterior a la antepenúltima sílaba. Todas llevan tilde. Estas palabras sobresdrújulas que llevan tilde generalmente son verbos que van unidos a los complementos indirecto y directo y son adverbios. Ejemplos de palabras sobresdrújulas: cuéntamelo,
devuélveselo éticamente, fácilmente, explícaselo rápidamente. Adverbios que terminan en mente. De acuerdo a lo que dice la RAE, si el adjetivo lleva tilde, el adverbio conserva la tilde, pero en caso contrario, si el adjetivo no lleva tilde, el adverbio tampoco. Bien, en esta sección hablaremos de los puntos de acentuación, bueno, más bien signos de acentuación. En primer lugar está la coma. Esta marca una pausa breve en un enunciado. Se utiliza en los casos siguientes: para separar los elementos de una enumeración, para aislar el vocativo, en los incisos que interrumpen una oración, para aclarar o ampliar lo que se dice o para mencionar el autor u obras citados, para separar elementos gramaticalmente equivalentes en un enunciado. El punto. El punto marca una pausa al final de un enunciado. Después de un punto siempre se escribe mayúscula. Hay tres tipos de punto: punto y seguido, separa enunciados que integran un párrafo. Punto y aparte, separa dos párrafos distintos con dos contenidos diferentes. Punto y final, cierra un texto. El punto y coma indica una pausa superior a la coma e inferior al punto. Se utiliza para separar los elementos de una numeración cuando se trata de expresiones que incluyen comas delante de las conjugaciones o locuciones como, pero más, aunque, sin embargo, por tanto, por consiguiente, cuando los periodos tienen cierta longitud. Los dos puntos. Nunca se deja un espacio antes de los dos puntos. Se usan los dos puntos en los siguientes casos: delante de una enumeración anunciando con un verbo, después de las fórmulas de saludo en las cartas y documentos, en textos jurídicos y administrativos detrás del verbo, decretos, bandos, certificados, etc. Los puntos suspensivos suponen una interrupción en la oración o al final o un final impreciso. Se usan en los siguientes casos: al final de una enumeración cuando tienen el mismo valor que la palabra, etc., para expresar un momento de duda, para dejar un enunciado incompleto y en suspenso. Los signos de interrogación delimitan enunciados interrogativos en español. Es necesario utilizar el signo de apertura porque no tenemos marcas gramaticales que los constituyan. Nunca se deja un espacio después del signo de interrogación de apertura o antes de cierre. Nunca se escribe punto detrás de los signos de interrogación. Los signos de exclamación delimitan enunciados exclamativos o intersecciones. Nunca se deja un espacio después del signo de exclamación de apertura o antes del cierre. Los paréntesis se utilizan en los siguientes casos: cuando se interrumpe el sentido de un discurso con una aclaración, sobre todo si ésta no tiene mucha relación con lo anterior, para intercalar un dato o precisión, para evitar una opción en el texto. Los corchetes incorporan información complementaria como los paréntesis. Se usan en los siguientes casos: dentro de un enunciado que vaya entre paréntesis para introducir una precisión, cuando un texto transcrito al editor quiere introducir una nota complementaria al texto, como los paréntesis cuando se omite una parte de texto transcrito. Las comillas se utiliza para reducir citas textuales, para reproducir los pensamientos de los personajes en textos narrativos, para citar títulos de artículos, poemas, cuadros, entre otros. La raya o guión medio se utiliza en los siguientes casos: para encerrar aclaraciones que interrumpen el discurso. Se puede sustituir por paréntesis en un diálogo cuando no se menciona el nombre de un personaje. El guión se utiliza para separar en determinados casos los dos elementos que integran una palabra compuesta. El uso de letras mayúsculas. Las letras mayúsculas suelen ser de un tamaño mayor y en ocasiones de una forma ligeramente distinta a las letras minúsculas. Sirven para distinguir y jerarquizar las palabras. También clarifican y facilitan la comprensión de lo que se lee.
En general, las minúsculas iniciales se usan en los nombres comunes con los que nos podemos referir a todos los individuos de una especie. En cambio, la mayúscula inicial sirve para identificar los nombres propios, los que hacen referencia a una persona o cosa particular. Mencionamos sus reglas más importantes. Se pone mayúscula inicial cuando se inicia un escrito y después de punto, después de los signos de interrogación o admiración, si con ello se terminó la frase. Todos los nombres propios. Es aceptable escribir solo mayúsculas la letra inicial de las palabras artísticas u obras. Los sobrenombres o apodos, cuando se cita después de dos puntos, va mayúscula en las abreviaturas y siglas al escribir números romanos. Los múltiplos. Este puede ser doble, triple, cuádruple. Se utilizan en el habla cotidiana y sobre todo son muy útiles para ir a la compra. Deme el doble de carne, es un ejemplo. Nos referimos a los múltiplos. Con los múltiplos multiplicamos. Los irás a menudo utilizados como adjetivos y sustantivos, sobre todo en masculino. Ejemplo, he reservado el hotel una habitación doble, una habitación con dos camas. Este año el Tour de Francia va a tener el sextuple número de participantes, 6 veces más participantes. Los principales son doble, 2 veces lo mismo, triple, 3 veces lo mismo, cuádruple, 4 veces lo mismo, quíntuple, 5 veces lo mismo, sextuple, 6 veces lo mismo, octuple, 8 veces lo mismo, entre otros. Los partitivos, tercio, medio, cuarto. Los partitivos pueden utilizarse como adjetivos o como nombre o sustantivos, igual que los múltiplos. Los principales son un medio, medio o mitad, un tercio o una tercera parte, un cuarto o una cuarta parte, un quinto o una quinta parte, entre otros. Cuando se utilizan como adjetivos siempre van seguidos del sustantivo parte, excepto medio. Ejemplo, la sexta parte de la herencia es tuya. Ayer me comí media barra de pan. Cuando se utiliza como sustantivo siempre va seguido de la preposición de. Ejemplo, un tercio de los estudiantes aprobaron la selectividad. Ortografía de las siglas. Por norma general, las siglas han de escribirse con mayúsculas para indicar que se trata de una palabra formada por la letra inicial de dos o más palabras, como en ADN, CD o DVD, y para diferenciarla de aquellos sustantivos comunes a los que en ocasiones reemplaza. Por ejemplo, esto sirve para diferenciar el AVE, siglos de alta velocidad española, y el AVE, animal con pico y plumas, y uso, de Unión Sindical Obrera, y uso, acción de usar. Además, también hay que diferenciar entre los tres tipos de siglas que podemos encontrar. Las deletreadas, como DNI, pronunciada de DNI, o UGT, pronunciada UGT. Las silabeadas o acrónimos, como OTAN, pronunciada OTAN, U OTAN, o PYME, que se pronuncia PYME. Las mixtas, como PCO, CSIC. No obstante, cada vez más frecuente encontrar un uso combinado de mayúsculas y minúsculas en las siglas es lo que ocurre. Por ejemplo, en siglas como AEMIT de Agencia Estatal de Meteorología, PSIR de Partido Comunista de España Reconstituido. En la ortografía señalan lo siguiente: hoy va siendo cada vez más habitual escribir con mayúscula únicamente la inicial de los componentes significativos de la expresión desarrollada y mantener en minúsculas las letras no iniciales o los conectores gramaticales. Números cardinales y ordinales y números romanos. Los números cardinales. El número cardinal o el numeral cardenal es un número que expresa cantidad. Como norma general suelen ser empleados como objetivos.
Ejemplo, he comprado 5 tomates en la frutería, aunque también puede parecer asumiendo la función de pronombres. Necesito 2 o sustantivos. ¿Has dibujado un 3 torcido? Pueden distinguirse dos tipos de numerales cardinales, los simples y los compuestos. El simple abarca del 0 al 15 y los cardinales compuestos están formados por la unión de varios simples. Los números cardinales comprendidos entre el 16 y el 19 y entre el 21 y el 29 se escriben en una sola palabra. A partir del 30 la numeración se expresa empleando dos palabras, utilizando la conjugación y en dicha numeración. Por ejemplo, 31, 98, etc. El resto de grafías se forma por simple y yuxtaposición. Ciertos 2, 1406, 3004. Números ordinales. El número ordinal expresa orden, indica el lugar que ocupa dentro de una serie ordenada o un determinado elemento. Pueden presentar función de pronombre. He sido la cuarta elegida y algunos pueden emplearse como adverbios. Primero, saca al perro. Un numeral ordinal puede ser simple, que se caracteriza por tener forma propia o compuesto formado por la suma de números simples. Son ordinales siempre los comprendidos entre el 1 y el 10, primero, quinto, etc. Las decenas, vigésimo, cuadrigésimo, etc. Y las centenas, tricentésimo, centésimo, etc. También emplean grafías simples el numeral 100 y las potencias superiores correspondientes a la terminación ésimo, millonésimo, billonésimo, etc. Los ordinales compuestos que emplean una sola palabra solo tienen variación de género y número. En el segundo componente, vigésimo-primera, vigésimo-primeras, etc. Primero y tercera se apocopan a primera y tercera cuando producen sustantivos masculinos, se interpongan o una palabra entre ellos. Mi primer amor, el tercer ministro. Números romanos. La escritura de los números romanos se basa en el uso de 7 letras del alfabeto a las que se le asigna un valor numeral fijo. La I es igual al 1, la V es igual al 5, la X es igual al 10, L igual a 50, C igual al 100, D 500, M 1000. Estas letras siempre se emplean en mayúsculas, aunque se recomienda escribirlas del mismo tamaño que las minúsculas. Cuando refieren a sustantivos escritos en minúscula, siglo 5 o tamaño superior al de las minúsculas. Cuando se emplean en sustantivos con las iniciales en mayúscula, Alfonso X. No debe repetirse más de 3 veces seguidos en una misma letra. Nunca se repite 2 veces una letra si existe otra que representa por sí sola ese valor. De este modo no se pone. Una letra seguida de otra igual o menor valor se suman los valores de ambas. Si a la letra de mayor valor va colocado un segundo lugar, se restan los valores. El uso actual de los números romanos es para indicar los años en lápidas o monumentos, para indicar los siglos, para indicar dinastías de ciertas culturas, en las series de papas, emperadores y reyes que tienen al mismo nombre, en la numeración de volúmenes, partes, capítulos, actos, cuadros, en la denominación de congresos, campeonatos, festivales, etc. Grupos consonánticos. Hay palabras que comienzan por grupos consonánticos, sin embargo, cuando hablamos simplificamos el grupo eliminando la primera consonante. Muchas voces cultas de raíz griega comienzan por el grupo consonántico PS. Sin embargo, la RAE, aunque prefiere esta grafía, admite en su escritura la reducción a S. Ejemplo: psicología, psicología, psicosis, psicosis, psiquiatra, psiquiatra. También tenemos el grupo GN. Aparecen cultismos de origen grecolatino. Aunque se prefiere el uso del grupo etimológico, se permite la simplificación del grupo consonántico. Nótmico, nocmo, gnosis. También tenemos el grupo MN. Aparecen las palabras derivadas de la palabra griega memoria. Se admite la simplificación del grupo consonántico inicial.
Mnemotecnia, mnemotecnia.